Tanto descaro, Juan, no me lo esperaba. Debería darte vergüenza. Ay, mija, yo no sé de qué te quejas. Tú provocaste esta situación. Yo estaba muy tranquilo recibiendo mi mensualidad, pero tú me la quieres quitar. Recibiendo el dinero de mis hijos, que yo me mato siempre en los escenarios. ¿Y para qué? Para mantenerte. Ay, Jenny, ¿de qué te quejas, mija? Tú querías ser artista y yo te ayudé a conseguirlo. Porque tú llegaste hasta donde estás por mí, ¿verdad? Sí sabes. Por favor, Jenny, no te quejes y no seas tacaña. No seas idiota, no andes cantando victoria. Es la primera audiencia, ahí vamos a ver. Ay, no, y todavía no aprendes, ¿verdad, Jenny? Pues tú síguete peleando, mija, que yo estoy listo para exigir mi dinero. Y te voy a decir una cosa, mientras más quieras pelear, yo más lana pienso pedir. ¿Cómo es? Y yo voy a mover cielo, mar y tierra para solamente trabajar para mis hijos y no para ti, para tu familia, para cualquier vieja que te ponga. Deberías de tener Juan y trabajar, ándale. Todas esas ¡De cosas, hombre! ahórratelas, mija, no me ofenden. Yo sé perfectamente lo que trabajé y sé que me lo merezco, chiquita. Así que, pues, no me ofendes, corazón. Y al final me vas a pedir perdón. Yo te lo No, aseguro. lo que voy a quererte dar son unos madrazos, pero no lo voy a hacer porque no quiero caer en la cárcel otra vez contigo. ¡Idiota! Ay, Jenny, siempre por la puerta trasera, ¿verdad, mija? Pero Shay ya debería haber regresado de la corte. ¿Dónde está? Necesito hablar con ella urgente. Tía, pero es que ella hoy también tenía la primera audiencia por el juicio de manutención en contra de Juan. ¿Lo olvidaste? Sí. Es que no sé dónde tengo la... Bueno, sí sé dónde tengo la cabeza. Eso lo de la juez que dijo que Trino puede quedar en libertad bajo fianza, no me lo esperaba. Ya sé, tía. Nadie se lo esperaba. La verdad, a mí me dejó muy mal verlo otra vez. Yo no creo que sea capaz de volver. Mira, tranquila. Tranquila que Shay y yo vamos a hacer una estrategia para impedir que tu papá salga a las calles, ¿sí? Él no va a quedar en libertad. Pero tía, dime, ¿a qué le tienes miedo? ¿Crees que pueda venir a hacernos daño por lo que dijimos? Nosotros solo denunciamos la verdad. No, baby, no. No, yo no creo que él se atreva a hacernos algo. Lo que sí me da miedo es que se escape. Si le damos la oportunidad de fugarse, él la va a tomar. Nunca me imaginé que este juicio sería tan doloroso, la verdad. Es que volverlo a ver fue como regresar al pasado, tía. Y además hay toda esa gente ahí viéndonos, hablando de nosotras. No, tía, es demasiada la presión. Yo no sé si aguante. Ay, ya, baby, look. Los caminos de Dios no son sencillos. We just started. We can't give up. Okay, Shay está poniendo su carrera a riesgo. Y nosotras no podemos parar. Estamos juntas en esto. We're not gonna give up. I'm here, okay? We're together. Okay, tío. Hey, Mikey. Los dos tenemos que hablar. No está bien el coraje que le tienes a papá. Es mi manera de pensarlo. Back off. Yo no opino en tus cosas. Yo sé que tú lo querías. Lo recuerdo muy bien, cómo te gustaba cuando iba por nosotros, cuando jugaba contigo. Tú no te has olvidado de eso. Toda la rabia que sientes es porque todavía lo quieres. Pues, ¿cómo que lo quiero? No me digas mentiras. Mikey. ¡Stop, Mikey! Todos los adultos se equivocan. ¿Ok? ¿No has escuchado las historias del colegio? ¿Cómo los padres le pegan a sus hijos? ¿O hay padres que son alcohólicos? ¿Y tengo que aceptar que nuestro padre nos abusó? ¿Eh? ¿Les hizo daño a ustedes? No quiero saber nada de él. Ya terminó. Por más que intentes, Mikey, no vas a poder borrar que es tu papá. Y lo será para siempre. Y por eso me da vergüenza llevar su apellido. Por eso me cambié su nombre. No lo defiendas más, no lo defiendas. Tú a él no le importas. ¿Y tú qué sabes? ¿Acaso has hablado con él? Pues ni siquiera nos miró a los ojos. Como si no fuéramos nada. Él está en la cárcel por nuestra culpa. No, porque es un pervertido. Porque es un mal papá. Jackie, él nunca nos buscó. Él nunca llamó para preguntar cómo estábamos. Todos mis amigos jugaban béisbol con sus papás y yo siempre estaba solo. Pensé que con Daddy iba a cambiar, pero él también le hizo daño a mamá. I'm better off alone. Yo no necesito a ese señor. Para mí, Trino no existe.
tranquila, babe, ¿ok? Que una fianza de $1 millón no es cualquier cosa tampoco. Really? But who does that guy think he is? And, Jenny, it's crazy that in one day you had 2 court trials. I know. Yo sé, pero recuerda tus propias canciones, Jen. Ok, ahora eres una mujer muy diferente y no estás solo. Cuenta conmigo y pues todos tus seguidores. Ya, estoy seguro de que vas a ganar, Jen. Ok? Just be strong. Okay, talk to you later. Bye, beautiful. ¿Qué te dijo Jenny? Está bien, ella. Sí. El juez permitió una fianza para que tenga libertad condicional mientras tanto. Dios mío. Pero ¿cómo van a dejar en libertad a ese hombre con todo lo horrible que hizo? No, y no es lo único malo que le está pasando a Jenny, mamá. Okay, today she also had a court date with her last husband. He's asking for more money on the payment she's already making to him. Ese vato vive a sus anchas solo porque fue el marido de Jenny Rivera. Dios, qué horrible. Fernie. Ay, Fernie, la verdad es que me gusta mucho que todavía hables con Jenny. Para ella es muy importante tu apoyo, hijo. Muy importante. Más que Jenny y yo nos vamos a querer toda la vida. I love that woman. Es lástima que no podemos vivir juntos, ¿no? Ay, sister. Vengo a escuchar todas las tontadas de Juan. Ahora resulta que también me quiere llevar a corte para pedirme más dinero todavía. ¿Ah? Oh my God, y justo en estos momentos. No entiendo. I don't get why Juan changed so much. Espero que la ley falle a tu favor, porque no es justo que él viva de mantenido. No, it's not. But you know what? Hoy tuve un momento de felicidad. Cuando le vi la cara de ese chango mugroso, asqueroso de Trino vestido en that orange jumpsuit, I got happy. I did. Pero tú le viste la cara todavía con ese semblante soberbio. No entiendo. No es soberbia, sister. Es cobardía. He knows he's guilty and that's why he's scared. Pero él tiene que pagar. Tiene que pagar por todo lo que nos hizo. Damn right he does. Y bueno, por eso vine a hablar contigo, Shay. We have to do something. Tenemos que, no sé, un recurso legal para evitar de que él vuelva a salir. Ya, sister. Mis abogados están encargando de eso, ¿ok? No te preocupes. Ahora, yo tengo que pedirte un favor. Necesito que me ayudes. Sí, ¿qué quieres que haga? Claro. Ok, so... Yo no puedo estar llevando todo lo del juicio. Porque también tengo que estar aquí pendiente de mis hijos. Porque, pues, aunque me guste o no, Trino es su papá y todo este proceso ha sido muy difícil para ellos. Y aparte también tengo que encargarme, pues, de mi carrera, ver lo de los conciertos. Y luego de pilón, pues, ver lo de la corte mantenido de Juan. I can't do it all. Okay, well, tell me, I'll do it. What do you need me to do? Que seas como, no sé, el centro de control. Que des la cara por mí cuando esté ocupada en otros asuntos. Que vayas a las cortes, que te presentes con la prensa para hablar de mis conciertos. Y que estés ahí cuando yo no puedo estar en lo del juicio de Trino. Sí, claro que lo voy a hacer, sister. Yo voy a estar ahí frente a todo, ¿ok? Don't worry, I'll take care of everything. And thank you for always trusting me. Thank you. Oye, sister, ¿tú te acuerdas de este anillo? Sí, lo compraste con tu primer cheque para demostrar que no necesitas que ningún hombre te lo compre. Damn right. ¿Y sabes qué? Este anillo para mí, it represented victory. Eso es victoria, hermana. Y ahora yo te lo voy a dar a ti. Para que tengas tu victoria. Para que te hagas esa mujer fuerte que estás destinada por ser. Para que te llene de fuerzas para enfrentarte a todo lo que venga en tu camino, sister. You got this. I love you. I love you too. I love it. Love you. Con ustedes, la gran señora Jenny.